Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están chicos? Chicos, estamos esperando a que se conecte el abogado Calderón. Ya estaba en comunicación con él, pero todavía no le llegan los mensajes. Lo que pasa es que él estaba viajando a la ciudad de Guayaquil, pero él me dijo a las 9 estoy para conectarme. Esperemos que no pase nada. Igual, eh, mientras tanto voy a tomar la asistencia, ¿ya? Pero voy a esperar 5 minutos que se conecten los demás compañeros e inicio a tomar asistencia. Buenas noches, mis disculpas, ya tengo lista. Hola, buenas noches. ¿Cómo está Karina? Estaba esperando unos minutitos que se terminaran de conectar. Bueno, veo que hay solo 19 participantes, pero en 2 minutos iniciamos a tomar la asistencia ya.
Ya, bien, chicos. Entonces, en unos minutos ya se está conectando la abogada, mientras vamos a tomar asistencia, ¿ok? Valdeón Brito Sandra, Buenas noches, presente. buenas noches, bienvenida. Barreto Ceballos, Buenas noches, presente. Dávila Rivadeneira, Presente, profe. Buenas noches. Gómez Delgado, Presente, buenas noches. González Ostaiza, Presente. González Vélez, Presente. Landivar Arciniega, Presente. Lord Santos Cindy, Presente. Mendoza Ormaza, Presente. Merchan Baque, Presente. Molina, Buenas noches, presente. Montaguano Vizcaíno, Buenas noches, presente. Núñez Moreira, Buenas noches, presente. Pacheco Bermeo, Presente. Palacio Cedeño, Presente. Peso Castillo, Ronquillo Muñoz, Buenas noches, presente. Rosado Alcíbar, Presente, buenas noches. Samaniego Pinzón, Presente, buenas noches. Vera Espinosa, Vera Espinosa, ¿no está? Yagual Bones Presente, buenas noches. y Zambrano. Buenas noches, presente. Buenas noches. Solo esperamos unos minutos que se conecte el abogado para iniciar. Ok, vamos a partir las diapositivas. ¿Están viendo en sus pantallas las diapositivas de la masterclass en este momento? Sí, ya les Confirman, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Estimados estudiantes, les presento al abogado Jorge Calderón. Él es el docente invitado a la clase del día de hoy. Vamos a escuchar con mucha atención, por favor, la clase que él nos tiene preparada, pues, y aprovechen, como les decía en la clase anterior, para nutrir sus conocimientos y cualquier duda o inquietud que tengan, les escuchamos. Bueno, buenas noches primero que nada. Espero que todos estén pasando bien. Lisbeth, a los alumnos, a todas las personas. Mi nombre es Jorge Calderón. Como les comentaba, soy abogado. Me especializo bastante en lo que es derecho administrativo, pero me he preparado en constitucional y procesal penal. El día de hoy, con la invitación del abogado Santiago Salazar, estamos por aquí tratando de aportar lo más que se pueda. Entonces vamos a empezar con el tema de la clase. No todo lo viral es legal.
Como su materia es legislación en medios digitales, ustedes vienen desde una base del marketing. Queríamos hablar más o menos, quería preparar una clase en la que ustedes sientan el derecho desde la influencia que tiene en su futura profesión, en su futuro como profesionales. Entonces, normalmente el término de la viralidad ahora es muy común, perdón, es muy común en los términos de redes sociales, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser viral, todo el mundo quiere tener más, que su contenido llegue a más gente, todo el mundo quiere tener un poquito de influencia con esto. Pero, ¿hasta cuándo, hasta qué punto buscar la viralidad no entra en conflicto con la legalidad? Eso es lo que vamos a abordar en la clase de hoy. Tenemos más allá de los clics, ¿verdad? Licitud digital. En el marketing moderno no basta con la viralidad o rentabilidad, como les decía. La licitud, transparencia y demostrabilidad son pilares vitales, pues el entorno exige un cumplimiento legal estricto en cada estrategia digital. Luego pasamos a hablar de la responsabilidad. El Internet no es un territorio sin ley. Al igual que en otras jurisdicciones, con nuevas normativas, toda acción debe ser transparente. La responsabilidad legal es ineludible para cualquier marca o compañía. ¿Por qué decimos que, al igual que en otras jurisdicciones, con nuevas normativas, toda acción debe ser transparente? La legislación en el Ecuador se basa en el método, a diferencia de los estados anglosajones, que por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra se basa mucho en la jurisprudencia. En los países como el nuestro se basa en la legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos un cuerpo normativo, el que diga que una actitud está tipificada para ser ilegal. Todo lo que no sea ilegal está permitido. Es una de las máximas del derecho. Lo que no está prohibido está permitido. ¿Cuál es la principal diferencia con el método anglosajón? En el método anglosajón, como se basa en los dictámenes de los jueces, si el juez, tú le llevas un delito que nunca lo han visto y se vio esto, tal vez ustedes son un poco jóvenes, pero tal vez hayan visto que hubo un caso de pornografía infantil en Galápagos, que no pudo ser sancionado porque en ese momento no estaba tipificada la pornografía infantil en el Ecuador, lo que lo hacía una conducta atípica. ¿Qué quiere decir una conducta típica? Que no está tipificada. Tipificar, obviamente, es por los tipos, que son las teclas, los dígitos, que no está en un texto que diga que es una conducta prohibida. Al no estar tipificada según nuestra legislación, nosotros no podemos castigar eso. Y hubo un vacío legal. ¿Qué pasaría si tuviéramos el método anglosajón? El juez ve que es una conducta que está causando un daño y lo sanciona por primera vez. Los demás jueces podrán sancionar en razón a eso. ¿En qué los influencia en este momento? Tenemos que hacer reformas a las leyes, porque quiere decir que hay muchas cosas que no están consideradas en nuestra normativa, porque son cosas nuevas. Hace, qué sé yo, el Código Civil del Ecuador tiene desde su última reformas leves, pero su principal estructura tiene más de 30 años. Hace más de 30 años no había la difusión del Internet y de los medios digitales como hay ahora. Todo eso va creando que el derecho tenga que ir mutando. Riesgos de una campaña viral sin control. Primero, privacidad y datos. La vulneración de datos personales y el uso no autorizado de imágenes comprometen seriamente la privacidad de los usuarios, generando riesgos críticos e inmediatos. Me parece que esta es la parte más importante. Luego vienen las sanciones legales, pero ¿en qué tenemos que influenciarnos en la privacidad de los datos? En la Ley Orgánica de Datos Personales y en la Ley Orgánica también de Propiedad Intelectual. Son dos cosas muy importantes. Ya antes tú podías tomar una imagen y tal vez nadie se iba a enterar que estabas utilizando la imagen de McDonald's, como hubo un caso similar en Colombia, se llamaba McDonald's. Ahora con la viralidad, con la capacidad que tenemos con celulares de difundir la información, es muy complejo que tú estés vulnerando una marca y que no se entere una compañía multinacional. Siempre va a haber alguien que esté viendo y siempre va a haber alguien que le lleve a gente dedicada a eso, a estar cuidando la imagen de la marca. Y en Ecuador la Ley Orgánica de Datos Personales ahora nos pone muchas reglas. Más adelante nos vamos a explayar más sobre el tema de los datos personales, pero ahora está muy regulado, que no estaba antes. Yo en algún momento de mi vida trabajé en ventas y había algo muy común que hacía la gente de ventas, que es algo que también hacía la gente de publicidad, comprar bases de datos. Y eso ya ahora está prohibido porque tus datos personales están protegidos.
Pasamos al siguiente punto. 2. Ética y honor. La publicidad engañosa y la afectación al honor generan responsabilidades legales severas, impactando directamente en la integridad de la empresa y su directivo. Mucho tiene que ver con lo que hablé arriba. Sanciones legales. Estas infracciones derivan en sanciones administrativas y demandas civiles complejas que pueden destruir de forma permanente la reputación corporativa construida. Como les hablaba al principio, ya está tipificado, entonces hay sanciones. Si tú vulneras un derecho de autor, tienes que pagar un valor que incluso podría ser superior al que tuviese contratado si querías utilizar, qué sé yo, un tiempo corto de una canción en una publicidad. Cuando ya vulneras, normalmente te quitan mucho más allá de lo que hubieses tú tenido de beneficio. Hay autores que han plagiado canciones, por ejemplo, que pagan el 80% de las regalías a la persona dueña del producto plagiado, y ellos tienen en gastos operativos de disqueras y todo el 30%, lo que quiere decir que cada que venden pierden. Es algo que parece un poco tonto, pero es porque es sancionatorio. No tiene mucho que ver con el hecho de que tienes que dejarte algo, sino que vulneraste un derecho. No es aquí, pero en otras legislaciones de países vecinos hay casos homónimos. 4. Responsabilidad civil. El marco legal actual exige un control estricto sobre el contenido viral, donde administradores asumen consecuencias jurídicas por la falta de supervisión normativa. ¿Qué es la responsabilidad civil? Tal vez ustedes, no sé, bueno, tienen un muy buen profesor que es Santiago, que además es juez, pero no sé si en algún momento tocaron el tema de responsabilidad civil. Para ponerlo corto, la responsabilidad civil es el deber de pagar o de reponer en bienes. La penal es que tiene una sanción, ¿no? Como la cárcel. La civil es dinero. Entonces estamos hablando de que vulnerar estos derechos nos va a conllevar a una afectación monetaria, económica, indudablemente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El marco constitucional y los derechos digitales. Libertad y honor. La Constitución garantiza la libertad de expresión, estableciendo límites claros frente al derecho al honor y la intimidad personal. Sobre este punto, para ustedes debe ser muy conocido en la época del gobierno de Rafael Correa, que fue quien nos regaló la Constitución del 2008, ¿no? Bueno, el grupo de asambleístas que estuvieron en eso. Pero a su vez él después creó una ley que manejaba los principios de la comunicación, la ley orgánica de comunicación, y si bien la Constitución de nosotros es garantista, nos dice que tenemos derecho a hacer muchas cosas, había muchos vacíos, porque en el abuso de mi derecho estaba vulnerando los derechos de otros. Y tuvo que haber muchas leyes nuevas para cosas que no habíamos concebido. Una de estas fue la Ley Orgánica de Comunicación, que decía, sí, tú puedes expresar tu opinión, pero no puedes hablar del honor de otra persona o imputarle delitos si no tienes pruebas. Es muy conocido el caso, tal vez lo hayan escuchado, de Rafael Correa contra el Diario El Universo, que ganó una demanda millonaria por una cosa parecida a esta. Entonces, tenemos que tener claro que el derecho va evolucionando y nosotros tenemos derechos hasta donde no vulneremos un derecho ajeno. Yo puedo tener derecho tal vez a escuchar música, ¿no? Pero no tengo derecho a escuchar música a todo volumen a las 3 de la mañana, vulnerando el derecho a la salud, al descanso de mis vecinos, porque ya estoy creando una afectación a él. Mientras yo escuche con audífonos y no le escuche a nadie más, yo puedo reventarme el tímpano, pero si ya afecto a otra persona, ya estoy vulnerando el derecho de otros. Entonces es importante conocer estos límites. La protección de datos, un derecho fundamental y irrenunciable en el ecosistema digital que exige transparencia absoluta en el manejo de la información, lo que hablamos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Imagen propia, el buen nombre y la propia imagen deben preservarse en toda campaña viral para evitar incurrir en responsabilidades legales. Como el caso de lo que les hablaba el tema McDonald's. Una marca que ya tiene una identidad propia debe cuidarla mucho. Si yo me relaciono, ahora se ve tratando de llegar a lo que es más común para ustedes que son más jóvenes. Ahora se ve mucho de que se relacionan con influencers, pero un influencer que está contratado hace un acto, qué sé yo, de racismo, de discriminación, de algún tipo de vulneración a otra persona, la marca le quita el contrato para cuidar su imagen. Entonces es muy importante cuidar el buen nombre y la propia imagen. ¿Qué tiene que ver esto? Si yo no cuido mi imagen en el marketing, yo creo una campaña de marketing
que vulnera derechos o que, qué sé yo, habla en un tono que tal vez sea racista, ahora es muy complicado porque el tema de estar de acuerdo con todos es bastante complejo, pero si es considerada, por ejemplo, una publicidad discriminatoria hacia el grupo LGBTI, por ejemplo, esa publicidad que pagó esta empresa no le va a crear un bien, sino que le va a crear un detrimento a su imagen. Por eso es muy importante que cuidemos tanto la legislación como la imagen en el sentido de los valores. ¿Cómo puede ser en el sentido de la ley? Yo saco una propaganda, una publicidad hablando mal de otra marca, la otra marca me demanda y daña mi imagen porque dice que soy esto que el otro y se crea, esta empresa es conflictiva o esta empresa es irrespetuosa de los derechos, esta es una empresa con problemas, que muchas veces la marca tiene aliados comerciales que ya no van a querer trabajar contigo porque vas a crear un temor sobre tu reputación como marca y sobre tu futuro sobre todo. Garantía jurídica. Los derechos protegidos por la Constitución se extienden al entorno digital, asegurando la integridad de la persona en la red. Esto creo que está claro con lo que ya hablamos ahora, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. El mapa jurídico del marketing. Como les hablaba en un principio, creo que sobre el código de ingenios no les había mencionado. Pero para mí estos son los puntos fundamentales de la ley relacionada con el marketing. La protección de datos, por las bases de datos de lo que le hablaba, por el tema de la imagen de las personas, porque yo no puedo difundir si una persona me compra y yo le vendo, yo tengo un socio comercial, yo no le puedo compartir a otra persona, yo no le puedo decir, esta persona gusta de la hamburguesa, gusta de esto, si yo no tengo una autorización de esta persona para difundir sus datos personales, incluso para conservarlos. Y el derecho a conservarlos, que normalmente uno acepta, hay una cosa que se llama pop-in y pop-out. Antes simplemente te podían poner que si no deseas que tus datos personales se conserven, marca la casilla. Es un pop-out, es decir, excluyente. Tú tenías que ir y marcar para no. Ahora necesitan obligatoriamente que sean pop-in. Quiere decir que tú tienes que decir quiero o permito que mis datos se conserven. Es bastante grande la influencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, incluso en el ámbito administrativo, para las marcaciones, para que las empresas, qué sé yo, el directorio de una empresa sea difundido, a pesar de que son datos públicos, hay bastante. Yo creo que esto va a ir evolucionando más porque hay bastantes coyunturas que son un poco escabrosas. Ahorita hay ciertos vacíos, hay empresas de que los empleados no marcan porque ellos no utilizan sus datos personales y la empresa tiene que incurrir en gastos adicionales para realizar la verificación de la llegada con cámaras y temas así, aun cuando estos videos no los pueden difundir. Es bastante complejo. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor garantiza que las ofertas digitales sean claras, veraces y verificables por el usuario. En nuestro país no es muy común, pero se habla mucho en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de la publicidad engañosa. En nuestro país se usa mucho la publicidad engañosa. No es muy común que la gente reclame, pero en otros lugares es muy común. Si tú pones una hamburguesa que se ve increíble en la foto y cuando vendes, traes una hamburguesita, te demandan en Estados Unidos, en México. En México hay incluso una institución que se llama, se me escapa el nombre ahora, pero que está solamente dedicada a la defensa de los consumidores. No recuerdo en este momento el nombre, pero incluso cuando hay problemas de etiquetaje, que hay una publicidad que dice, qué sé yo, pone Malta 40 centavos, pero ya no están 40, están 60. Ellos te llaman a esta institución y van y les reclaman y les hacen vender al precio que sea. Hay gente que ha usado, porque muchas veces hay errores de marcado, de que el producto en las etiquetas, en tags de los valores de los productos en los centros comerciales, tienen un valor muy inferior por un error de impresión y ellos hacen que se los vendan a ese valor porque es un problema de publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Puede que suene abusivo, puede que suene confuso, pero lo que trata es de que el consumidor tenga acceso visible a una oferta que le está accediendo, a un producto que le está accediendo, en las condiciones que lo quiere, de la manera que lo va a pagar y que sea de manera justa. Así ellos evitan muchas cosas. Hay, por ejemplo, el tema en otras legislaciones de los animales, en los productos con demasiado azúcar para que los niños no las consuman. Todo esto tiene que ver con la defensa del consumidor.
el Estado como ente superior cuida del consumidor, de que las personas o las compañías, las grandes corporaciones no abusen del consumidor individual. Esta es una de las formas de limitarlo. La Ley Orgánica de Comercio Electrónico valida legalmente los contratos, firmas electrónicas y los mensajes de datos en la red. La Ley Orgánica de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, una ley que últimamente ha tenido bastante difusión a partir de que el CERCOP puso la obligatoriedad de que todos los contratos públicos, todos los actos públicos de contratación pública sean firmados mediante firma electrónica para poder verificar la fecha. Pero en realidad su influencia es mucho más grande. Para ustedes que hacen marketing, por ejemplo, es muy fácil que yo pueda vender un producto y que yo pueda enviarle un PDF a un cliente cuando yo estoy vendiendo un intangible y que esta persona pueda aceptar un contrato de manera electrónica sin necesitar presencialidad, que va muy de la mano con el tipo de clase que estamos teniendo hoy día. Estoy yo en otra ciudad, están ustedes en otras ciudades, pero podemos estar comunicándonos por este medio. Entonces, si tenemos una comunicación por este medio, un acuerdo comercial, sería inoficioso de que el día de mañana yo estoy teniendo un acuerdo con alguien en Italia, estoy hablando de una negociación, pactamos el negocio, llegamos de acuerdo, y que yo tenga que ir a Italia, firmar físicamente, o que tengan que los papeles viajar a Italia hasta acá y de aquí hasta allá. Entonces, la firma electrónica nos ayuda muchísimo. Todavía no está tan internacionalizada por las certificadoras, pero ya hay casos en los que aquí están aprobadas en otros países, pero por lo menos en el medio local de Guayaquil, Quito, ya tenemos, podemos firmar a distancia. Código INGENIO, protección integral de la propiedad intelectual y derechos de autor en el entorno digital. Esto se basa mucho más ahora en el tema de la creación de plataformas, de programas, de juegos de Android. Entonces ya estamos llevando la propiedad intelectual que antes solamente se enfocaba en cantantes, en escritores, la estamos llevando al entorno digital. Porque una persona que hace un juego también hace una actividad creativa. También hay actividades digitales y todo eso, pero antes no se consideraban actividades tan creativas, la creación de juegos, la creación de programas, pero sí tienes un nivel de creatividad porque tú tienes que ver cómo resolver un problema o la imagen, llevarle una actividad divertida al usuario. Entonces el código INGENIO regula la globalidad de todo esto. Pasamos a la siguiente. Cumplimiento digital. 4 etapas, ¿no? La primera, prevenir, que consiste en la anticipación proactiva de los riesgos legales antes de lanzar cualquier campaña de marketing. La segunda, documentar, generar y mantener registros detallados de cada proceso para asegurar la trazabilidad de las acciones. La tercera, demostrar, contar con la capacidad técnica y legal de probar el cumplimiento normativo ante cualquier autoridad competente. Y la cuarta, una gestión segura. Estos ejes son los que garantizan que el contenido viral sea lícito, transparente y alineado con la normativa vigente. Creo que, bueno, no sé si al terminar la clase tienen alguna duda sobre esto, pero me parece que está clarísimo y tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado. Pasamos a la siguiente, por favor. Los datos personales, lo que hablábamos hace un momento, el combustible del marketing, definición y alcance, identificadores como IP, ubicación, correos y preferencias son activos claves para el tratamiento jurídico. Es un mito que la información pública en Internet sea de libre uso. Todo tratamiento requiere una base jurídica legítima y el cumplimiento de principios de transparencia y legalidad vigentes. Ya les hablaba de esto, creo que tal vez por el cansancio me he adelantado un poco en los temas, pero bueno, les vuelvo a hablar de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y las bases de datos. Hace un tiempo era muy común vender bases de datos, muchas compañías, ahora es ilegal. Incluso si tú levantas una base de datos propia porque recogiste información de tus vecinos, a las personas que te han comprado, tú no puedes transferir esa base de datos para que sea utilizada por otra compañía para vender, o más que para vender, para discrecionar el mercado. Porque ¿qué se hacía con las bases de datos? Las bases de datos. Yo tenía un público objetivo, ¿no? Un target. ¿Qué sé yo? Yo vendo colchones colineal. Los colchones colineal tienen un costo superior a otro tipo de colchones. Entonces yo hacía un target de personas que tengan cierto nivel de ingreso, que vivan en ciertas zonas, que tengan ciertos gustos por las cosas de este tipo y desegregado al resto de la gente. Esto ahora es ilegal. Si tú tienes una campaña de marketing, esta tiene que ser global y solamente
tú tienes como para seccionar el mercado las características de lo tuyo, o sea, la imagen, pero tú no puedes dirigir una campaña solo para cierta gente o solo para ciertas personas. Tú no le puedes mandar mensajes direccionados. Se hace aún, porque es complicado todavía manejar. Esto es, como les digo, va evolucionando, pero está fuera de la normativa. Yo no puedo, por ejemplo, vender un champú para cabellos rizados y mandarle la publicidad solamente a la gente de la comunidad afroamericana, que es la comunidad que mayoritariamente tiene cabello rizado, sino que tengo que hacer una campaña global. ¿Qué puedo hacer? Puedo utilizar, desde su punto de vista de marketing, puedo utilizar en la publicidad una persona afroamericana con un cabello rizo que esté muy hermoso y que se vea muy bien, y esto le llamará la atención a gente de este tipo de características, aunque sea blanca, pero vean un rizo hermoso. Pero yo no puedo solamente coger esta publicidad y enviársela tal vez por Facebook o por Instagram a personas de estas condiciones, de esta, no condiciones raciales, sino que cumplan con estos parámetros, con el que solamente para el cabello rizado. Tal vez yo tengo el cabello lacio y me quiero bañar con el champú para cabello rizado. Es mi derecho y nadie lo puede cortar. Entonces ese es el principio de limitar que nosotros podamos utilizar los datos personales para seccionar. Pero aún así, los datos personales son los que nos sirven a nosotros para crear las campañas de marketing. Bueno, ustedes más que nada, porque yo soy abogado, pero es complicado. Entonces tenemos que manejar de manera muy precisa estas informaciones, estos detalles, para que podamos no incurrir en un problema que ya hablábamos en antes, que una campaña de marketing le cree un problema a la empresa que me contrata en vez de que crear una solución. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón, un segundo. Ok. Disculpe. Principios de protección de datos, reglas de oro para el manejo de información. Principio de finalidad. Use los datos personales únicamente para objetivos específicos, informando previamente al usuario. El tratamiento debe limitarse al cumplimiento de los fines previstos en el aviso de privacidad. Utilizaré sus datos para tener como referencia como para futuras promociones de mi marca. ¿Usted lo acepta? Sí. Entonces yo le digo, yo soy Sony. Utilizaremos tus datos para proporcionarte promociones de Sony de ahora en adelante. ¿Acepta? Tú aceptas. Pones el pop-in. Acepto que se utilicen mis datos personales. Yo no puedo mañana coger esos datos y porque tú me aceptaste, yo mandarte publicidad de Samsung o de Toyota o de otra marca, porque tú aceptaste que yo te mande promociones. O no te puedo decir, qué sé yo, Sony hace fusión con otra marca o alguna u otra publicidad que pueda hacer que no sea comercial, que no sean promociones. Nos mudamos de establecimiento, no, tiene que limitarse. Si tú quieres también poder promocionar eso, de promociones y novedades. Parece mentira que una palabra puede crear una gran diferencia. Si tú pones solo promociones, solo puedes mandar promociones. Entonces, con promociones, novedades, noticias, ya puedo mandar, voy ampliando la información que puedo enviar, porque eso es lo que el pop-in me permite. Minimización de datos. Solicite estrictamente lo necesario para la campaña. Menos es más. Los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Lo que hablábamos recién. Deben ser los datos que son pertinentes. Si yo pido promoción, solamente te mando promoción. Esta es la promoción. No te puedo disfrazar otra cosa. Esta es mi promoción y abajo te mando otro poco de información. Transparencia y responsabilidad. Sea claro sobre quién trata los datos y demuestre su cumplimiento normativo. La responsabilidad proactiva exige implementar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad, como hemos hablado durante todo este tiempo. Si no los utilizamos, no somos transparentes con quién usamos nuestros datos, vamos a tener responsabilidades y vamos a tener sanciones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Derechos de los titulares, facultades sobre su información personal. Hay una de las garantías constitucionales en el Ecuador que se llama, se me fue, habeas data, y habla de la información personal de una persona. Esto tiene mucho que ver con esto. Acceso a rectificación. Los usuarios tienen la facultad de conocer qué datos están siendo tratados
y exigir la corrección inmediata en caso de que la información sea inexacta o incompleta. Eliminación y oposición, derecho a solicitar la supresión de datos, derecho al olvido, cuando su uso no sea lícito, y detener el tratamiento de información con fines de marketing y de portabilidad de datos, permite recibir los datos personales en formato compatible para traslado a otro proveedor, garantizando el control total sobre la identidad digital del usuario. Bueno, el acceso a rectificación creo que no tiene mucho que ver con marketing, pero una de las características más normales de acceso a rectificación es que me pusieron en la cédula mal el nombre de mi papá. Mi papá es Mendoza y a mí me pusieron con S y él es con Z. Entonces tú tienes acceso a tus datos personales y solicitas una rectificación. La eliminación y oposición, el tema más común, tal vez para ustedes no que son derechos, pero seguramente han escuchado de que ahora con un reglamento nuevo que salió, basado justamente en el derecho al olvido, si yo he tenido juicios de los que he salido inocente, puedo solicitar que el juez que yo no aparezca en el sistema Expel, antes SATGIS, del sistema de la judicatura. Hay uno que no tiene, está aquí, pero que me parece muy importante como derecho de los titulares sobre su información personal. Los crímenes sexuales o de naturaleza de violencia intrafamiliar. Esto me parece muy positivo de la legislación contra. Todos los datos de los juicios usted los puede ver en el Expel. Cualquier persona con los datos del número de cédula de una persona. Pero por la característica vulnerativa que tienen los delitos sexuales, por evitar la revictimización, porque recordemos que una persona queda afectada en su honra, en su cuerpo, en su psiquis, tú no puedes revisar en el Expel un caso que tenga que ver con esto, o violencia contra menores, no te puedes enterar, porque puedes crear. ¿Qué significa revictimizar? Y justamente sería bueno que en algún momento amplíen esto, porque su profesor titular, Santiago Salazar, él es juez justamente de violencia familiar y de género en muchos de estos casos. Entonces, esto para mí es muy importante, de que crea un temor muchas veces que se difunda mi información y había antes el temor de no denunciar por el miedo a su buen nombre, a que hable, de una persona que en vez de querer defenderse, se sentía más víctima sabiendo de que la gente se enteraba de que había sufrido un abuso sexual, una violación, un acoso. Esto es muy positivo porque te permite proteger tus datos. Me parece increíble. Bueno, de la portabilidad de datos, lo más sencillo es el tema ahora de la firma electrónica. Tú llevas tu firma electrónica, la mueves, si tienes tus datos personales en un formato compatible, como la cédula ahora de gov.es, lo mueves de un lado a otro, cédula en formato digital, eso tienes el derecho y es algo que es muy simple. Pasamos a la siguiente diapositiva. Publicidad digital y derechos. Publicidad lícita. Toda comunicación comercial debe garantizar claridad, veracidad e identificabilidad inmediata para el consumidor digital. Oferta y realidad. Es imperativo mantener coherencia total. Perdón. Es imperativo mantener coherencia total entre la oferta promocionada y el producto final entregado al cliente usuario. Dignidad humana. Las estrategias creativas deben asegurar un respeto absoluto a la dignidad humana. Ya. En todo entorno publicitario y digital. El ya era para usted, de lo que me escribí. Perdón. Marco Legal 2026. El cumplimiento normativo en el marketing legal dominará las tendencias de protección al consumidor en los próximos años. Mucho más de lo que ya hemos hablado. Importante lo del Marco Legal 2026. Mientras más se difunda la viralidad del marketing en redes, se difunda más la capacidad de las personas de llegar a otras a través de redes sociales, más vendrán más y más normativas a las cuales tendrán que adecuarse las campañas de marketing, tendrán que adecuarse los grupos de alcance de ventas y tendrán que ir cada vez adecuándose y mucho más moldeándose para poder entrar en estos parámetros. Súper interesante este tema después de todo. Pasamos a la siguiente diapositiva, Luis. Transparencia con influencias.
Contenido patrocinado. Cumplimiento de las nuevas normativas de la UE exige transparencia total en las colaboraciones pagadas. Esta regulación busca proteger al consumidor garantizando la honestidad en cada recomendación. Es una obligación clara etiquetar claramente todos los anuncios. Evitar la comunicación comercial encubierta es fundamental para cumplir con el marco regulatorio actual y futuro hasta 2026. La confianza del consumidor actúa como activo legal estratégico. La honestidad en las redes sociales no solo previene sanciones administrativas, sino que fortalece la reputación y el valor a largo plazo de la marca. Evitar la comunicación comercial encubierta es fundamental para cumplir con el marco regulatorio actual y futuro hasta 2026. Les hablaba hace un momento, ¿no?, de la capacidad de que a través de un POPIP autorices recibir promociones de una cosa y te envíen información camuflada. También la comunicación comercial encubierta se basa, por ejemplo, o se puede llegar de la manera de la legislación. No sé, desde el punto de vista de ustedes, yo tal vez escuchen un poco al final, porque yo soy abogado y ustedes están o son futuros personas encargadas de marketing. No tenemos la misma visión, tal vez. La suya también es mucho más moderna. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo evito una comunicación comercial encubierta? Yo tengo un programa de televisión, si bien es cierto, si es un programa creado por una marca privada, yo tengo el derecho de mostrar marcas en él, pero es una publicidad de engaño, una comunicación comercial encubierta que la persona esté tomando Coca-Cola. Es una publicidad de Coca-Cola. Pero ¿qué pasa? Yo tengo de repente algo educativo. Un claro ejemplo para los que están más inmersos en el tema de la spam. Creo que esta carrera es en línea, ¿verdad? No sé si todos conozcan el campo. Nosotros tenemos una radio, la Radio Politécnica, el 101.7. El 101.7 es un dial universitario y es una radio comunitaria. En Calceta es la spam, en Puerto Viejo es la San Gregorio, creo que en Guayaquil, aquí creo que es la de la Universidad Católica. Ellos tienen un dial diferente. Puedes vender, puedes tener actividades, puedes dar espacio de opinión, pero siempre desde un punto de vista comunitario. No puedes meterte en política, como si lo pueden hacer los medios privados. No puedes promocionar alcohol, no puedes promocionar, qué sé yo, cigarrillo, no puedes promocionar cierto tipo de conductas, bares. Entonces lo que normalmente hacía mucha gente es que, haciendo uso de la famosa viveza criolla, qué sé yo, pues en el teléfono, decimos, vamos a mandar saludos en este espacio de noticias. Le enviamos un saludo a Lisbeth Párraga, que se encuentra en este momento en la discoteca, bueno, cualquier nombre. Sí, cada que fuimos tal día y comenzamos a conversar entre ellos y hablaban de la discoteca, que es una muy buena discoteca, que la pasé muy bien, y hacían una comunicación comercial encubierta, hablaban de supuestas experiencias propias para a través de eso llegar a crear una publicidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Propiedad intelectual y el uso de contenidos en la red. Derechos de autor digitales. En el entorno digital, el riesgo de copiar y pegar música, fotos, videos sin autorización vulnera gravemente los derechos de autor y la normativa internacional vigente. Fácil, últimamente, tú subes un estado, Facebook tiene derecho para utilizar ciertas canciones porque pagan licencia. Tú lo descargas, tú solo descargas el video, ya no lo descargas con el audio cuando lo agregas desde Facebook porque vulneraría derechos de autor. Riesgo de copiar y pegar. El uso indiscriminado de contenidos multimedia sin la licencia adecuada puede acarrear responsabilidades legales severas independientemente de la popularidad del contenido. Imagen versus información. Evitar equilibrar el derecho a la propia imagen con la libertad de información, garantizando que el uso de datos personales y rostros cumplan con la ética y la ley. Gestión de cesión de derechos. Resulta fundamental formalizar contratos con creadores para la cesión de derechos. El legal no exime la responsabilidad sobre la propiedad intelectual de terceros. Lo que se hablaba hace un momento, ¿no? Facebook paga, por eso se le ceden sus derechos para utilizarlos dentro de su plataforma, más no fuera de esto. Entonces, si tú creas un video mientras una historia y le agregas una canción porque ellos tienen una licencia, esto solo podrá visualizarse a través de Facebook. Si tú lo descargas y lo lanzas a otra plataforma, ya no va a descargar el audio, porque el audio es de un tercero. Cuando es audio de libre uso, sí te descargas con audio.
Siguiente diapositiva. Pasó. Comercio electrónico. Validez de las transacciones digitales. Mensaje de datos. Mensaje de datos tiene igual valor que los documentos físicos. La ley garantiza su plena validez y eficacia probatoria. Lo que hablábamos hace un momento de los documentos firmados con firma electrónica. Los documentos con firma electrónica, para que tengan una plena validez, que voy a hacer un paréntesis, tienen que enviarse de manera digital. Si tú imprimes un documento con firma electrónica, el documento pasa a ser un documento simple sin firma. Como cuando tú, es lo contrario de cuando tú un documento firmado con firma física lo escaneas y lo mandas digital, la gente dice, no, mándame el original. En este caso, con los documentos con firma electrónica, el digital es el original. Si tú lo mandas a través de WhatsApp, a través del correo electrónico, ese es un original, porque tiene un código fuente y está todo que la firma se puede verificar a través de las plataformas, firma CED, Security Data. Si lo imprimes y te ves la imagen, ya no es original, ya es un documento simple que no tendrá validez. Si lo vas a utilizar en algún trámite administrativo, necesitas enviarlo por mail de manera digital. Eficacia del clip, lo que hablamos del pop-it, ¿no? Un clip en acepto vincula legalmente si los términos son claros y accesibles para el usuario en una plataforma digital. Términos online. Es vital documentar cada transacción y asegurar que los términos y condiciones cumplan con los requisitos de transparencia. La firma electrónica que la posee la equivalencia funcional a la firma manuscrita, otorgando seguridad jurídica total a los contratos y actos digitales. Todo esto va de la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, todo esto va de la mano. Es lo que hablábamos de la nueva forma de hacer administración pública, de hacer networking, de cerrar negocios, los documentos en PDF con firma electrónica, los mensajes de datos que tienen validez, un correo electrónico que puede servir de notificación. Todo esto ha mejorado muchas cosas, en muchos ámbitos. Nosotros ya tal vez hemos visto, ahora es muy común, seguramente tenga una persona cercana suya que haya hecho una maestría o un doctorado a través de una universidad online que lo contactó, que él aceptó unos mensajes, firmó de manera electrónica, realizó un pago y está cursando y recibe también un certificado digital, ve las clases de manera digital. Pueden ser ustedes tal vez que hayan tenido una experiencia parecida, dado que tengo entendido que su carrera es online, todavía no estoy seguro, pero tengo entendido que es online, ¿verdad? Entonces es algo muy parecido, algo que antes no hubiese sido posible. Podemos acceder de muchas maneras. Yo en lo personal en mi época había que seguir a estudiar fuera, era bastante complejo ser foráneo, dicen ahora foráneo. Entonces esto crea una gran ventaja para muchas personas. A mí me parece muy positivo la capacidad de que desde tu propio hogar puedas tener acceso, sabiendo el esfuerzo que es estudiar. ¿No? Supongo que todos han de valorar mucho el estudio, es una oportunidad para otras cosas. Entonces, me alegra mucho por todos ustedes, independientemente de, no sé si sean ricos o pobres, pero el estudio siempre es importante. Pasamos a la siguiente diapositiva. La evidencia digital, lo que no se documenta, no existe. Trazabilidad obligatoria en marketing 2026. ¿Saben lo que es trazabilidad, verdad? Trazabilidad es desde dónde viene hasta dónde llega. Por ejemplo, en derecho, desde cuándo inició el deseo de cometer el daño, hasta cómo lo hizo y hasta dónde llegó, cuál fue el impacto final. La trazabilidad en chocolate, que es algo que es muy común hablar en la SPAM, en la universidad de la cual formamos parte. El chocolate, de qué finca se cultivó el cacao, quién lo fermentó, quién hizo la pasta y quién hizo el producto final. Entonces, ¿qué habla de la trazabilidad de un documento? Del registro que tiene un documento, ¿verdad? Tiene el registro de qué máquina se hizo, por la IP y todo eso. Puedes rastrear quién lo hizo. Tal vez hayan visto o manejado a alguien cercano el Keepit, que es una plataforma de las instituciones del gobierno. Te va diciendo quién generó el documento, quién hizo modificaciones, quién lo autorizó, quién lo firmó, a quién se lo enviaron. Esa es la trazabilidad. Saber rastrear es el rastro, la trazabilidad. Bueno, la trazabilidad es obligatoria para garantizar la validez legal en las estrategias de marketing digital 2026. Es fundamental conservar registros de logs, correos y aceptaciones de formularios con evidencia técnica. ¿Qué pasa? De aquí a mañana
un usuario dice, no, yo nunca autoricé que me enviaron esto. Yo tengo que tener un registro del pop-in donde él aceptó, o de alguna otra forma que haya aceptado. Tal vez mediante una llamada, tengo que tener ese registro porque si no, pongo en riesgo a mi empresa al hacer marketing con una persona que me va a poder reclamar y yo no tengo cómo probar de que él aceptó que yo use sus datos personales. ¿Qué es el consentimiento? Demostrar fehacientemente cómo y cuándo un cliente aceptó una política y contrato es vital ante las autoridades. Sin un respaldo técnico del consentimiento, cualquier acción comercial carece de validez y pone a riesgos. Siguiente. Creo que estamos terminando, ¿verdad? No, este caso práctico, conversado con su profesora de reemplazo, Lisbeth, creo que va a dejar ciclos de tarea. Por ahora, si quisiera que ya cierre las diapositivas, Lisbeth, y no sé si quieran hacer alguna pregunta o hablar algo muy rápido, porque también ya estoy. Bien, agradecemos la participación del abogado Jorge Calderón en esta clase que ha sido pues muy productiva para cada uno de ustedes. Yo también estuve muy atenta a la misma y de verdad me pareció temas bastante interesantes. No sé si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que deseen realizar al abogado antes de que se nos vaya ya. ¿Nadie? ¿Tienen sueño? ¿Quieren descansar? Está muy bien. Buenas noches, abogado. Una inquietud sí. rápida. Sí. Nos estaba mencionando mucho acerca de las firmas digitales y demás. Mi inquietud es saber si la normativa ecuatoriana ya considera los smart contracts como algo ya legal en el país. Sí, justamente la Ley Orgánica de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos habla de estos contratos firmados de manera electrónica. Que tú me estás hablando de los que tienen los pop-ins, ¿verdad? No, de los smart los contracts. Que tú aceptas de manera solamente invisto. No, yo estoy hablando de los smart contracts que se hacen por medio de blockchain, en donde ya no, como decir... no, espera, te explico. Ajá. Esto no tiene tanto que ver con el comercio electrónico y la firma. Los smart contracts que tú hablas, bueno, smart contracts son contratos inteligentes. Sí están en la legislación, pero no los de blockchain, porque los de blockchain tienen una particularidad. Están ligados a monedas virtuales, a tokens, que están en el Ecuador todavía en esta discusión. Recuerda que no es legal el Bitcoin y el Ethereum, no son legales en el Ecuador la comercialización. Entonces, si tú hablas desde ese punto de vista de los smart contracts, están limitados por eso, porque es un tema financiero, no tanto por el tema de la actualización de la tecnología, del reconocimiento de contratos electrónicos, sino porque en el Ecuador está bastante regulado esto por el temor al manejo creo que esto va a cambiar, porque recuerda que ahora estamos en un gobierno un poco más de derecha. Las monedas electrónicas, los tokens, no recuerdo en este momento, monedas virtuales, son muy de derecha, son respaldos financieros de derecha que están basados sobre todo como las acciones en la fe de los usuarios, por realidad dicen el USDT se basa en el dólar, no con razón yo me compro USDT, por ejemplo, desde mi punto de vista. Pero se basa más que nada en la esperanza. Va a subir, yo quiero meter, yo compro y va a subir. Entonces, mientras yo más esperanza tengo, la gente más mete dinero, que va creando y va haciendo más dinero, porque estos son como las acciones, se va inflando. En este momento el Bitcoin es creo lo más importante, pero ha habido fluctuaciones. No recuerdo muy bien. Lo que pasa es que yo particularmente fui trader hace unos años, 2 años y medio, 3 años, pero yo casi nunca jugué con monedas virtuales. Siempre jugué más bien con moneda física. Jugaba con GPB, no sé, no me gustan, pero es algo mío porque tal vez mi edad. Pero yo entiendo de que es una tendencia a futuro y es algo que va a mejorar. Cada vez tú ves más que la gente prefiere utilizar su celular para pagar con sus tarjetas. Son cosas que van mejorando, ¿no? En su momento el papel moneda, en un momento en que el trueque era la tendencia y en vez de llevar una vaca yo podía pagar lo que vale esta vaca. Fue algo innovador, pero que al principio costó aceptar. Yo creo que va a pasar algo muy parecido. Pero creo que antes de que pase eso, estas monedas necesitarán un respaldo, cada una de ellas, más tangible.
creo que hasta este momento es intangible. Ya, una inquietud es que el smart contract no solo se denomina a nivel económico, sino también a los NFTs, que son literalmente contratos que están regidos por medio de la blockchain y que de alguna manera nos demuestran que eso es como diría, por ejemplo, le pongo un caso. Hay una empresa mexicana con la cual, bueno, yo estoy estudiando y demás, pero ellos todo lo que es a nivel legal lo hacen por ahí. Claro, lógicamente, por eso era mi inquietud si aquí en Ecuador ya estaba regido, porque a nivel mexicano Es que, ellos han hecho los contratos de ellos y las responsabilidades, pero claro, eso no nos dicen todo a nosotros, sino era mi inquietud, porque realmente ese tipo de contratos es, como diríamos, un poquito más seguros, porque son inviolables y son verificables. Pero claro, era mi inquietud si saber si aquí en sí, Ecuador pero existía eso, a partir de los aún NFTs, no. no de las monedas, de los NFTs. ¿Por qué? Pero es que aún tú me sigues hablando de blockchain. Ujú. Y el blockchain son las cadenas de bloques que te permiten crear de que la variable y te pagan, que es lo que hace mucho dinero. Entonces, en el NFT todavía estás basado en algo que tiene valor, pero es intangible. Y todavía en el Ecuador no está regulado. Yo creo que a futuro sí. En el Ecuador todavía no está regulado y todavía no está un poco prohibido más que no regulado. Está un poco prohibido porque el temor que tenemos a esto que es intangible. Recuerda que un NFT puede subir mucho de valor o puede bajar de valor independientemente de variables o de deseabilidad, que es algo que todavía el mercado ecuatoriano no está muy acostumbrado. Recuerda que nosotros no tenemos ni nuestra moneda propia. Nosotros nos basamos en una moneda que pagamos para usarla. Entonces, una fluctuación como esa podría poner en riesgo. Yo creo que la legislación, al no entender todavía de manera muy clara, valga la redundancia, todavía pone trabas por el temor a que se salga de las manos. Mientras no lo entiendan, no van a poder regularlo de una manera adecuada. Yo creo que es cuestión de unos... Mira, nosotros tenemos siempre... México y Colombia son nuestros referentes en derecho. Siempre ellos están un poco más adelantados. México más, Colombia un poco menos. Pero viene así. Bueno, en Código Civil Chile, en Código Civil usa media Latinoamérica chilena. Pero México y Colombia siempre son más innovadores. No sé si tú, tal vez no porque tú eres estudiante de otra rama, pero cuando tú vas a las exposiciones de derecho, los abogados modernos tendemos a ser muy hablar, solo hablar, repetir, leer. Y tú ves como el mexicano y el colombiano se expresan de otra forma. A mí siempre me pareció muy interesante. Una de las exposiciones en las que yo estuve era cuando antes del sistema oral que existiera en el Ecuador, se llamaba Oralidad en los procesos contenciosos administrativos. Te hablo como en el 2010. Y vi las exposiciones de los ecuatorianos y luego vi que se paró el mexicano, se salió de la atril, comenzó a hablar, esto es así, esto es así. Entonces, y ellos la tienen más clara. ¿Por qué? Porque ellos tienen más tiempo conociendo esto. Para nosotros la oralidad era nueva. Los abogados de ese tiempo no querían la oralidad en el Ecuador, porque estaban acostumbrados a los escritos de 10, 20 páginas y no querían estar frente al juez hablando, sino presentar escritos, porque era lo que ellos estaban acostumbrados. Pasa algo parecido. Yo estoy acostumbrado a cargar mi plata, viene esta nueva tendencia que pues es más aceptada entre los jóvenes, pero ¿quién tiene actualmente el flujo de capital más grande? ¿El joven o el adulto? Entonces tienes que esperar esa transición, yo creo, de que el joven que está acá pase a una etapa adulta donde tú de aquí a mañana seas partícipe de una asamblea, de un consejo de gobierno, y tú ya seas quien des ideas, ya vienes con las ideas de acá, ¿verdad? Entonces todo eso se va a ir reformando para mí a partir de eso. Es mi apreciación personal. ¿Otra cosita? ¿Alguien más? No, parece que no. Parece que ya no tenemos más preguntas. Entonces, le agradecemos nuevamente, abogado, por su masterclass del día de hoy. Y también a los chicos porque se dieron cita. Y esperamos pues esta exposición. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Los emojis de Les aplausos. agradezco. Buenas noches, pasen bien. Que pasen muy bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Recording.